El profesor Bellet trabaja para el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie. Ha estudiado los efectos del Roundup sobre óvulos fecundados de erizos de mar. La gran sorpresa fue que el Roundup afectaba a la división celular. Enseguida observamos que el Roundup alteraba el proceso de la división celular, no al mecanismo de la división, sino a los mecanismos que controlan la división de las células. Es necesario comprender cómo se origina un cáncer. Al principio las células no son cancerosas, pero a partir de un determinado momento se producen modificaciones en ellas y la modificación principal es lo que se denomina la inestabilidad desde el punto de vista genético. Y esa es la primera alteración que hemos observado y demostrado para el Roundup. Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años. Inmediatamente cuando obtuvimos esos resultados, nos dimos cuenta de la importancia que podía tener para la gente que lo usa, porque las dosis con que trabajamos son muy inferiores a aquellas que utiliza la gente. Y pensamos, rápido, es necesario alertar lo antes posible y de la mejor forma posible a la opinión pública. Y para hacerlo pensé que lo mejor sería dirigirme a mis superiores y me sorprendió un poco, la verdad, muchísimo, cuando me sugirieron o incitaron vehementemente a que no hiciera públicos los resultados porque detrás estaba la cuestión de los transgénicos. Es una historia increíble. Se ha ocultado la toxicidad del Roundup para proteger el desarrollo de los transgénicos. Remontémonos al inicio de la historia de los transgénicos. Según la página web de Monsanto, la soja Roundup Ready fue el primer cultivo transgénico autorizado en Estados Unidos en 1996. Sus productores están agrupados en la ASA, la Asociación Americana de la Soja, cuya dirección puede encontrarse en la página de Monsanto. John Hoffman, su vicepresidente, es un defensor incondicional de la biotecnología. En primavera, hacia el 1 de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, 6 o 7 semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Imaginamos que, por lo tanto, fue cuidadosamente estudiada antes de su comercialización. ¿Quién era el ministro de Agricultura en la época? Dan Glickman, ministro de Bill Clinton entre los años 1995 y 2000. Al inicio de mi mandato, existía un amplio consenso agroalimentario en el seno del gobierno de Estados Unidos, quien no bajara la cabeza ante el desarrollo rápido de la biotecnología y de los cultivos transgénicos era considerado como alguien contrario a la ciencia y al progreso. Sinceramente, pienso que deberíamos haber hecho más pruebas.
Pero las empresas agroindustriales no querían porque habían hecho inversiones enormes para desarrollar esos productos. Y como responsable del organismo regulador de la agricultura, sufrí muchas presiones para que, digámoslo así, no fuera demasiado exigente. La única vez que me atreví a hablar durante el mandato de Clinton, recibí un buen tirón de orejas, no solo por parte de la industria, también por la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que decía que era necesario estudiar con mayor rigor la regulación de los transgénicos. Y había personas dentro del gobierno Clinton, sobre todo en el área de comercio exterior, que se enfadaron conmigo. Me dijeron, ¿cómo puedes, tú que trabajas en agricultura, poner en duda nuestro sistema de regulación?